En esta mañana vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios. Cuando hablamos de que alguien es fiel, por ejemplo, una relación de pareja, hablamos de fidelidad, lo que queremos decir es: yo he sido un buen esposo, entonces mi esposa es fiel. Entonces, se entiende la fidelidad desde el punto de vista de reciprocidad. Y de pronto, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no necesariamente eso es lo que significa, sino que está relacionado con otras virtudes de Dios. Y es lo que les invito a que miremos a través de este capítulo, capítulos 1, 2 y 3 de Esdras, que comienza así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Así comienza este escrito, que en los términos que comienza, pues nos exige preguntarnos cosas que, como estamos arrancando el libro, uno diría: pero ¿cuál contexto si apenas vamos a empezar? Pero hay un contexto histórico para esta situación, y es que el pueblo de Israel ha sido llevado cautivo a Babilonia. Y esa cautividad o ese exilio fue ocasionado por la maldad del pueblo, y particularmente por un liderazgo equivocado. Si ustedes quieren conocer ese trasfondo, pues aunque el libro está comenzando, solamente tienen que leer la página anterior. La página anterior es Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 11 al 21. Segunda de Crónicas 36, 11 al 21. En esos versículos se habla acerca del gobierno o del liderazgo, del reinado de un hombre llamado Sedequías, que con solo 21 años se llegó a ser rey de Israel. Y dice la Biblia en estos versículos que hizo lo malo delante de Jehová. Hizo lo malo delante de Jehová. Y hubo idolatría, abandono de la fe, apostasía. Y a raíz del pecado de este rey y del pueblo en general, pues Dios les decide castigarlos para llamarles la atención, para hacerlos reaccionar. Y la forma de castigarlos es permitiendo que sean llevados cautivos, que sea destruido. Mire, fue destruido el corazón de la religiosidad y de la comunidad del pueblo de Judá. Casi nada, les destruyeron el templo, se les llevaron todo lo que tenían. Yo no sé si haya algo que pueda pasar que nos permita sentir un poco qué fue el sentimiento de los judíos cuando pasó esto. Tal vez, no sé, un hecho histórico que viene a mi mente de nuestros días, que nos permite más o menos sentir en algo lo que ellos pudieron haber sentido, fue cuando veíamos caer las Torres Gemelas, ¿cierto? Porque eran un símbolo de la nación norteamericana, el corazón, el orgullo de los estadounidenses se venía al piso, totalmente destruido y llevando muchas vidas por delante. Es algo similar, y de hecho nosotros no somos gringos, pero ustedes recordarán los sentimientos que nos generó a todos esta situación, ver tanta destrucción y tanta pérdida de vidas. Pues así fue destruido
Jerusalén, fue destruido el templo, se les llevaron todas los utensilios del templo y muchos murieron, pero los que no murieron, o algunos de los que no murieron, fueron llevados cautivos a Babilonia y allí se establecieron, digamos, los llevaron como arrimados, como exiliados a Babilonia. Así que están ellos allí ubicados y la profecía de Jeremías, y por eso hago referencia también, porque aquí dice: el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Por qué menciona aquí a Jeremías? Se debe a que Jeremías había profetizado el retorno a Jerusalén. Pero ese retorno se daría después de 70 años de exilio. Escuchen bien. ¿Ustedes saben lo que puede pasar en 70 años con la gente? Es decir, toda esta gente que salió de Jerusalén, en 70 años, ¿qué puede pasar? En primer lugar, todos los que van a morir, ¿no? Todos los que nunca volvieron, todos los que se establecieron, por supuesto, por 70 años, pues había que hacer vida allá. Así que tuvieron sus negocios, se establecieron, se desarrollaron, tuvieron hijos e hijas, e incluso nos encontramos que Dios, precisamente allí en Jeremías, capítulo 29, del que estamos hablando aquí, Dios a través de Jeremías les avisa o les dice a los judíos en Babilonia que se multipliquen, es decir, quédense ahí. Es más, es posible que hayan profetas que les estén diciendo que pronto van a volver, que ya casi van a volver. No les crean, ninguno habla de parte mía, porque ustedes van a pasar allá 70 años. Entonces tal parece que había gente diciendo: no, ya, el Señor nos va a volver, y animando, pero dice Jeremías que eso era mentira, no era de parte de Dios, porque Dios había decidido tenerlos allá en el exilio 70 años. Pero Dios les dice: multiplíquense, críen sus ganados, tengan hijos, dense en matrimonio, cásense, multiplíquense, busquen la paz. Incluso les dice: oren por la paz del lugar donde están, porque si allá hay paz, pues ustedes van a vivir en paz también. Pero acomódense, porque esto va para largo, dice Dios. Pero a través de Jeremías dice que después de los 70 años yo los haré volver a Jerusalén. Yo los haré volver a Jerusalén. Pues aquí ya han pasado esos 70 años. Y entonces dice que Dios puso en Ciro el persa, o sea, no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, un persa, y dice, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Noten lo que dice Ciro: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Era un imperio. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Es decir, ahora Dios utiliza al rey de Persia para cumplir su promesa de retornar a Jerusalén y volver a construir el templo. Yo quiero, con cada una de estas porciones, ir estableciendo cosas claras. ¿Qué nos dice este texto? Y en primer lugar tenemos que decir que tenemos un Dios soberano y fiel a sus promesas. Fiel a sus promesas. ¿Estaría Dios dándole un premio al pueblo de Israel por durar tanto tiempo en el exilio o por su comportamiento? Seguramente hasta se habían olvidado ya en 70 años cuántas generaciones habían nacido viviendo allá, acostumbrados a vivir en Babilonia. Pero Dios es soberano, y cuando hablamos de soberano estamos teniendo en cuenta que
Ciro no era del pueblo de Dios, pero Dios lo utiliza a él. Es decir, para Dios no hay ningún obstáculo. Y yo me pregunto, ¿por qué no permitió este retorno, generando, por ejemplo, en Israel como una revuelta, o despertando a algunos sacerdotes, algunos líderes del pueblo de Israel, que de pronto fueran donde Ciro, una delegación, y negociaran con él y le pidieran que los dejara ir, o que se rebelaran, alguna cosa que naciera del pueblo de Israel? Pero no nació del pueblo de Israel, sino del rey persa. Él es a quien Dios llama y lo utiliza para cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios no necesita o no depende sino que Él cumple sus promesas porque sencillamente Él es fiel a sí mismo. Tenemos un Dios soberano y fiel a sus promesas. Pero ¿qué sucedió? Miremos lo que nos dice los versículos 3 y 4. Quien haya entre vosotros, recuerden que está hablando Ciro, ¿no? Ciro dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así que Ciro es quien es llamado y quien es utilizado y quien toma la iniciativa. Pero Ciro sabe que eso debe ser tarea de los judíos. Y entonces llama al pueblo de Dios y les dice, bueno, todos los que están aquí en Babilonia, que pertenecen a este pueblo del Dios, porque Él es Dios, el que me habló, vayan, tienen permiso de subir a Jerusalén para reconstruir su templo. ¿Quién estaba en el pueblo de Israel pidiendo salir? Después, tal vez ya en estos 70 años, los profetas se habían callado ya. Al comienzo habían muchos profetas diciendo, no, vamos a volver, vamos a regresar. Y no sé, pasó un año y nada. Y seguían profetizando y pasaron 2 y pasaron 3 y pasó una década. Y yo me imagino que con el tiempo empezaron a callar y se empezaron a quedar ahí quietos, se acomodaron, se ajustaron a la realidad, a su triste realidad. Y entonces le toca a Ciro despertarlos y decirles, bueno, ¿cuántos judíos hay aquí que quieran subir de nuevo? Yo no sé cómo respondieron, pero yo me imagino a algunos como estirándose diciendo, pero si aquí estamos bien, ¿qué necesidad tenemos de ir? Pues aquí ya tengo mi casa, mi gente, mis amistades, los hijos crecieron aquí. ¿Qué afán podrían tener de subir? ¿Quién estaba rogándole a Dios para volver? Sin embargo, esto nos permite decir algo que quiero enfatizar en esta mañana, y es esto: Dios no depende de sus hijos, sino sus hijos de Él. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dios no depende del pueblo. Mira, algunos piensan, y tal vez usted haya escuchado esta expresión, que mientras tú no tengas fe, Dios está con los brazos cruzados. Porque Dios no va a hacer nada si tú no tienes fe. ¿Has escuchado decir eso? La fe es la que desamarra a Dios. O sea, Dios está amarrado si nosotros no hacemos nada. Así que como si Dios dependiera de nosotros, de movernos, de hacer algo. No, estamos muy equivocados. Dios es soberano y fiel a sus promesas, pero para cumplirlas no depende de que yo tenga fe, no depende de que yo haga las cosas, no depende de que yo le crea, no depende de que yo ore,
no depende de que yo ayune, no depende de que yo busque. Dios hace las cosas porque Él es fiel a sí mismo y a lo que ha establecido y a sus planes. Dios no depende de sus hijos, Dios no depende de su pueblo, pero nosotros, su pueblo, sus hijos, su iglesia, sí dependemos de Él. Ese pueblo que ya se había acostumbrado a estar en el exilio en Babilonia, fue Dios quien decidió regresarles a su nación, a volver al templo y a sus costumbres como pueblo de Dios. Vamos a mirar lo que nos dice el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Noten esto. Se levantaron los jefes de las casas paternas, es decir, los patriarcas, los más ancianos, para decirlo de alguna forma, tal vez aquellos que todavía, que cuando salieron eran niños y ya estaban viejos, de Judá y de Benjamín. Y noten, los sacerdotes, porque ellos mientras estuvieron en el exilio mantuvieron su religión, ¿sí? Así que tenían sus sacerdotes, levitas, pero miren lo que dice, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. ¿Qué se necesita para despertar? Estar dormido, ¿cierto? Si dice que los despertó es porque ¿cómo estaban? Dormidos. Dios tuvo que despertarlos porque estaban dormidos. Dios despertó su espíritu y todos ellos se levantaron. ¿Qué se necesita para levantarse? Estar acostado, ¿cierto? Estar sentado. Se levantaron porque Dios los despertó. Estaban acomodados. No estaban buscando el retorno. Y Dios los despertó y ellos se levantaron para subir a Jerusalén. Así que podemos, mis hermanos, decir también que es necesario despertar para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Sí, Señor, Dios cumple sus promesas, pero Él utiliza manos humanas. Él utiliza, así como utilizó a Ciro, utiliza a sus hijos, a sus siervos, a sus sacerdotes, a sus líderes, aun cuando ellos a veces están dormidos. Dios los despierta y es necesario ese despertar para hacer la voluntad de Dios. Aquí vale la pena recordar otro error teológico en el que caemos muchas veces como iglesia. Señor, haz tu voluntad. ¿Alguna vez usted ha dicho así? Señor, haz tu voluntad. Y seguir con los brazos cruzados, o seguir acostado, o seguir durmiendo, o seguir pasivo, esperando que Dios haga su voluntad. Pues déjeme decirle que Dios hace su voluntad a través de nosotros. Es decir, es Dios más bien que desde el cielo dice, hagan mi voluntad. Pero si estás dormido, no puedes hacer mi voluntad. Necesitas despertar para hacer mi voluntad. Es necesario despertar para hacer la voluntad de Dios. Y en el versículo 6 dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro. Ojo. Todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron con plata y oro.
con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Vale la pena mencionar que cuando dice y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron, se refiere a los del pueblo de Dios, los del pueblo judío, los israelitas, que no se despertaron. Es decir, no todo el mundo se levantó a ir, vamos. No, algunos dijeron, bueno, van a ir, bueno, yo le colaboro con tanto. Y empezaron a haber colaboraciones. Pero ellos dijeron, pero nosotros nos quedamos acá. No, con nosotros no cuenten, no, nosotros ya estamos aquí, ya para qué, ya estamos viejos, ya. Aquí alabamos a Dios, aquí oramos, aquí tenemos nuestros sacerdotes, aquí estamos bien. Pero van a ir ustedes, bueno, les colaboramos. Entonces hubo gente que colaboró. No sería raro que también hubiesen personas no judías que de pronto también hubieran aportado. Porque miren lo que dice el versículo 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Cuando dice por cuenta quiere decir que hizo toda una relación. Acuérdense, 70 años de exilio. Nabucodonosor había robado todos esos utensilios y estaban guardados porque se los dedicaron a los dioses de ellos, de los babilonios. Entonces Ciro dice, un momentico, ¿qué fue lo que nos trajimos de allá? Hagan una cuenta, hicieron toda una contabilidad de los utensilios y en los versículos que siguen, que no los vamos a leer, ustedes van a encontrar el relato de los tenedores, de los cuchillos, de cada cosa que se habían llevado de oro y de plata. Así que los judíos que subieron a Jerusalén llevaron la colecta que hicieron de sus hermanos judíos, lo que les devolvió el rey Ciro y seguramente ofrendas voluntarias también de gente, amigos que ya tenían allí en Babilonia. Recogieron todos esos elementos porque iban a tener que reconstruir Jerusalén, reconstruir el templo, reconstruir los muros. Tenían que reconstruir su nación. Así que van con todos los recursos necesarios. Pero, ¿de dónde salieron? Hay que decir, con base en esto, que Dios levanta recursos utilizando la voluntad humana. Me encanta esa palabra voluntariamente, ¿no? Cuando dice que, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Así como Dios movió el corazón de Ciro, así como Dios despertó a su pueblo, a sus hijos, también puso en el corazón de los que no fueron y de los vecinos y del mismo Ciro para que diera los recursos necesarios para la reconstrucción. Dios levanta recursos utilizando la voluntad humana. Eso es algo que está asociado al obrar de Dios. El tema financiero, el tema de recursos materiales, generalmente nos preocupa. Como seres humanos solemos sentirnos preocupados por si van a haber fondos para esto o para aquello, olvidando que Dios es el dueño de todo. Y a veces pensamos, de mí depende, yo tengo que hacer, yo tengo que trabajar, yo tengo que comprar, yo tengo que negociar. Y olvidamos que todos nuestros trabajos, nuestros recursos, nuestros medios son instrumentos que Dios usa para bendecirnos e incluso a aquellos que no creen en Él. Fácilmente uno dice, como decía de pronto en algún tiempo mi papá, es que esto yo lo conseguí con el sudor de mi frente, ¿no? Yo tuve que trabajar como una bestia, decía, para conseguir esto. Y pensamos que lo que tenemos es porque nosotros lo hemos conseguido con nuestras fuerzas. Pero déjeme decirle que Dios levanta recursos utilizando la voluntad humana de donde menos pensamos. Yo creo que eso es algo que incluso como iglesia, Nuevo Amanecer, tenemos que dar testimonio de la forma como Dios ha hecho eso con nosotros durante este tiempo de pandemia, bendiciéndonos como iglesia
y con la voluntad, la generosidad de muchos que han aportado también para bendecir a otros. Bueno, vamos a mirar lo que nos dice el capítulo 2. Capítulo 2 es, como usted lo va a leer completo en la casa, le pongo la tarea que lo lea aunque hayan pedacitos aburridos, ¿sí? Porque hay pedacitos aburridos, pero si lo leo aquí usted se queda dormido y me toca otra vez volverlos a despertar. Entonces se lo dejo tarea para leerlo allá, pero leamos este versículo 1, capítulo 2, versículo 1 dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Yeshua, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehún y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, 2 puntos. Los hijos de Paros, 2172. Y de ahí 60 versículos nos hablan de la relación de los que subieron. ¿Cuántos de Paros dice aquí? Y menciona cada padre y la cantidad que subieron. Así que esos 60 versículos usted los lee, pero mire lo que dice el versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Hablando de estadísticas, ¿no? De números, a lo que estamos tan acostumbrados en estos últimos tiempos. El número era de 42.360 y bueno, ahí no se cuentan los siervos, pero aquí usted va a encontrar todo ese número completo. 42.000. Hablemos de 50.000 para alargarnos un poco. 50.000 judíos que en 70 años se habían multiplicado como suelen hacerlo desde que nacieron, porque los judíos se multiplican como la arena del mar desde su origen. En Babilonia no fue la excepción, como lo hicieron en Egipto, también lo hicieron allí en Babilonia. Eran muchísimos y suben alrededor de 50.000 personas a Jerusalén. Esto también nos permite reforzar, reiterar, no todos están dispuestos a salir de la comodidad. Esto es lo que podemos ver en esta experiencia de Israel. Ellos ya estaban acomodados. Y ustedes saben que la comodidad, la rutina, es, digamos, como una especie de confort, algo que nos permite sentirnos seguros cuando todo está regular. Cuando nos sacuden y sobre todo cuando implica incomodidad, eso es algo que no atrae mucho. Pues a este pueblo no estaba exento, a pesar de su amor a su religión, a su pueblo, a su pasado. Pues ellos no subieron todos. La gran mayoría que estaban tranquilos y acomodados en Babilonia decidieron quedarse. No todos están dispuestos a salir de la comodidad. Vamos al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Bueno, subieron 50.000, pero estos 50.000 que subieron, dice que cuando llegó el mes séptimo, estando ya establecidos en sus ciudades, se juntaron como un solo hombre. Es decir, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con una misma intención y decisión. Y dice el versículo 2, entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Dos cosas quiero destacar de aquí. Número 1,
la unidad en la que trabajaron. Y número dos, que lo que hicieron de construir o edificar este altar, el texto nos dice claramente como está escrito. Esas dos cosas nos permite decir que la comunidad y la palabra de Dios son la guía para hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, el concepto de comunidad desde Israel hasta la iglesia en el Nuevo Testamento, aunque son en dos contextos distintos, siempre ha sido parte del carácter de Dios. Es decir, Dios ha decidido, Dios ha planeado que sus hijos vivan en comunidad. Él no trata con los seres humanos de manera aislada, individual, como islas, sino que siempre anda buscando que vivamos en comunidad, que podamos ser un cuerpo, como un solo hombre, como dice aquí el texto. Y efectivamente ellos lo hicieron en ese sentir de comunidad, pero además se ajustaron a lo que estaba escrito. Después de 70 años llegan allá a reconstruir el templo y tienen en cuenta lo que Dios había ordenado por medio de Moisés. La comunidad y la palabra de Dios son la guía. Y me parece muy importante tener en cuenta esto en lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Porque a veces, volviendo a teologías equivocadas, ¿no? Teologías equivocadas que hemos venido mencionando, hay personas que piensan que la iglesia es el lugar donde uno va a hacer una vida social o donde uno va a cargar gasolina. Algunos dicen hasta el término, es que entre semana uno tiene tantas dificultades y tantas tentaciones y tantos pecados, entonces uno va a la iglesia como a recargar gasolina o a cumplir con el proverbio que dice que el que peca y reza empata. Entonces la iglesia se convierte como en una estación, pero eso no es el concepto de iglesia ni de comunidad para Dios. Somos el cuerpo de Jesucristo, como lo era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios. Así que la comunidad es el lugar donde recibimos guía y dirección, al igual que la palabra de Dios. Versículos 8 y 9 del capítulo 3 dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Yeshua también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Bueno, llegaron a Jerusalén, llegaron a su nación. Yo no sé qué sentimientos podían haber, lo vamos a ver más adelante, y si usted quiere mirar, inclusive hay salmos que nos dejan ver ese sentimiento que tenían. Imagínense regresar a su nación. Eso es algo que tiene que ver con no solamente con recuerdos, sino con conciencia. Yo recuerdo, por ejemplo, yo llegué aquí a Bogotá cuando solamente tenía 6 añitos. Y a mí se me habían olvidado, y pasaron los años, a mí se me habían olvidado, por supuesto, todos esos recuerdos de la primera infancia de mi ciudad donde nací. Sin embargo, cuando regresé a Cali, tenía alrededor de 18, 19 años. Mi juventud era aquí en Bogotá. Pero cuando yo llegué a Cali sin recordar nada, yo sentía algo especial. Yo sentía saber que yo había nacido allí, ¿no? Y cuando empecé a andar por la ciudad,
y a conocer esa ciudad donde yo había nacido, para mí fue un sentimiento muy especial. Imagínense lo que podían sentir estos judíos después de 70 años, aunque no conocieran ya, aunque estuviera todo en ruinas, llegar y saber que esa era su nación, y una nación de un carácter espiritual, religioso. Y entonces se dan a la tarea y seleccionan el personal. Mayores de 20 años, levanten la mano. Y de 20 años arriba, a trabajar, se dijo, a bolear ladrillo, a trabajar físicamente. Es una organización de carácter laboral, físico. Dios cumple sus promesas, pero no crean que manda las cosas así del cielo ya hechas, ¿no? Él tiene promesas, pero Él busca los recursos y Él busca también la mano de obra. Así que podemos decir, con base en esto, que Dios obra, pero usa las manos de sus hijos. Repito, Dios obra, Dios hace milagros, Dios toma decisiones, Dios cumple sus promesas, pero usa las manos de sus propios hijos. Por eso los despierta, por eso los levanta, porque Él está buscando manos, no porque dependa de ellas, ¿no?, sino porque quiere que seamos sus socios en el cumplimiento de su palabra, en el cumplimiento de su voluntad. Pero los versículos 10 y 11 me encantan. Mire lo que dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, es decir, mezclaban el cemento. Ustedes se pueden imaginar a estos albañiles haciendo esa labor de construcción, ¿no? Dice que mientras ellos echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ellos no simplemente decían: ay, tan chévere que está quedando, ¿cierto? Y pasaban por ahí. No, era un trabajo simultáneo. Mientras unos estaban mezclando ese cemento, los adoradores, los salmistas, los sacerdotes estaban cantando. Yo me imagino el sentimiento de los albañiles. ¿Cómo trabajarían ellos escuchando la alabanza de fondo? En vivo, ¿no? No era una radio por ahí que tenían prendida, no, la alabanza en vivo. Y ellos trabajando. Era una combinación de manos a la obra, pero alabemos al Señor. Es algo que debemos tener en cuenta y llamarlo así. El trabajo va acompañado con devoción y gratitud. Pero ¿saben cuándo sucede esto? Cuando hay sentido de pertenencia. Cuando hay sentido de pertenencia por la obra del Señor. Eso fue lo que tuvieron los que subieron, los que abandonaron la comodidad en la que estaban y subieron a Jerusalén, porque tenían sentido de pertenencia. Y simultáneamente, mientras trabajaban, acompañaban con cantos, con alabanza, con devoción y con gratitud. Y los versículos 12 y 13 dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, ojo, o sea, ustedes se los pueden imaginar qué edad tenían, ¿no? Los que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos daban grandes gritos de alegría.
y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Gente gritando de alegría, otros llorando de emoción, y la música sonando, los címbalos retiñendo. No se podía distinguir quién decía qué por el clamor y la bulla. Nosotros vamos a cumplir 2 años sin podernos congregar, sin podernos tomar un tinto después de terminar el culto. No sé usted qué siente, pero pensar en el día en que podamos libremente volvernos a abrazar. Es más, vernos cuando nos vemos grupitos así como este pequeño, volvernos a ver. Qué difícil es no podernos acercar, qué difícil es poner el codo cuando yo quiero estrechar a un hermano. Esas emociones no son comparables con lo que aquí nos está describiendo. Son emociones legítimas, son emociones humanas. Las emociones fluyen cuando se ve la mano de Dios. Cuando uno ve a Dios obrar, es imposible no llorar, no gritar, no alegrarnos, no aplaudir, no caer de rodillas, no manifestar nuestras emociones, porque la mano de Dios es maravillosa. Y Dios es un Dios soberano que siempre cumple sus promesas. Permítanme terminar con una afirmación, aclarando lo de la fidelidad de Dios. Él es fiel a sí mismo. No pensemos que es fiel porque es que yo he sido fiel. No, es que Él es fiel a sí mismo. Hay un texto por allá en el Nuevo Testamento, dice que aunque nosotros permaneciéramos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque es que Él es fiel a Él. Fiel por naturaleza, fiel a su carácter, fiel a sus promesas, fiel a su esencia, que es el amor, porque Dios es amor. Una fidelidad que contrasta con la infidelidad del ser humano. Dios es fiel. ¿En quién tenemos puesta nuestra confianza? ¿En cuál fidelidad creemos? ¿En la nuestra o en la de Dios? Esta historia es de otras épocas. Esta historia es de otra nación. Esta historia es de otro contexto. Pero esta historia es del mismo Dios que usted y yo tenemos hoy. Y debemos preguntarnos, ¿en dónde tenemos nuestros ojos puestos? ¿En dónde tenemos nuestra confianza puesta? ¿Y de quién dependemos? Dios es fiel, fiel a sí mismo, y su fidelidad le lleva a ser cumplidor de sus promesas. Y tengamos mucho cuidado con las promesas de Dios, ¿no? Porque a veces nosotros decimos deseos y decimos que son promesas de Dios, ¿no? Es que el Señor nos promete que esto, no, momentico. Recuerden que con el pueblo de Israel habían profetas cuando inició el cautiverio que les profetizaban cosas positivas. A veces en la iglesia moderna creemos que decir cosas positivas a la gente significa que Dios lo promete, es que el Señor lo dice. No. Dios sabe cómo habla
y Él habla a través de su palabra. Son de esas promesas que tenemos que estar absolutamente seguros. Yo no tengo permiso de pararme aquí para decirles: el Señor nos promete que vamos a volver en 1 mes o en 2 meses o en 3 meses, o que va a pasar esto, o que se va a acabar, o que usted no se va a enfermar, o que alguien no se vaya a morir. Yo no puedo prometer eso, porque es que yo no soy el que hago las promesas, es Dios. Yo solamente puedo aferrarme al carácter de Dios que se evidencia en estas escrituras y saber que Dios es soberano, que Él tiene el control y que Él cumple sus promesas, y que en nuestro lugar, en nuestra situación y en nuestro retorno no será diferente, porque es el mismo Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios nuestro. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios eterno, soberano, porque tu gracia nos alcanza, por tu misericordia y tu infinito amor. Gracias, Señor, por permitirnos conocer lo que tú has hecho en el pasado, lo que tú hiciste con tu pueblo, porque nos permite entender cómo eres tú, cuál es tu carácter. Señor, en esta mañana oramos por nuestra situación, por nuestra Colombia, por nuestra iglesia, por este aislamiento en el que hemos tenido que estar por causa de una plaga. Queremos rogarte, Señor, que nos protejas no solamente de la enfermedad, sino que nos protejas, Señor, de acomodarnos a una situación que es contraria a la voluntad tuya como iglesia. No nos permita, Señor, quedarnos dormidos en estas circunstancias, que podamos estar despiertos, con sentido de pertenencia, con amor por nuestra familia de la fe. Y que el día, Señor, que tú nos permitas el retorno absoluto, nuestras fuerzas, nuestro amor por la obra, nuestra disposición a trabajar y a cantar, sigan intactas, Señor. No importan los meses o los años que pasen. Que haya, Señor, en medio de tu iglesia, no un porcentaje bajito, Señor, sino muchos dispuestos, preparados, sacrificados para hacer tu palabra, para cumplir las escrituras, para obedecer tus mandatos. Ponemos, Señor, nuestra iglesia en tus manos y te rogamos que nos des discernimiento espiritual, que las decisiones que tomemos no sean por opiniones terrenales o humanas, sino por un sentir de la voluntad tuya y del conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.